9 de la mañana, 31 minutos, y nos metemos en temas ambientales, pero nos metemos a propósito de, nuevamente, hace algunos días atrás, la aparición de la palabra fracking, el recordatorio de que Uruguay tiene prohibido el fracking. ¿Pero qué es el fracking? ¿Cuál es el daño y por qué esa preocupación a nivel del medio ambiente y por qué la extensión que se está planteando inclusive en esta prohibición? Hablarlo con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, es lo ideal, a quien ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes aquí, un placer. Bienvenido. Bueno, yo creo que lo principal es iniciar cuando hablamos de fracking, de qué estamos hablando y a partir de allí saber por qué es que en Uruguay está prohibido este tipo de búsqueda, digamos, de yacimientos. Pero vamos específicamente a la palabra y al daño ambiental que se considera trae consigo, ¿no? Sí, el fracking, en realidad, el término en español sería fractura hidráulica. Es una tecnología que se ha utilizado en algunos países donde el petróleo o el gas se ha agotado en la forma tradicional o las reservas han bajado en la forma tradicional, que se encuentran en bolsones, en el subsuelo de los países. Y allí, bueno, esta tecnología, esta fractura, permite que se perfore a muy grandes profundidades. Allí se introduzca una gran cantidad de agua con arena y con productos químicos. Esto genera una explosión, una actividad sísmica subterránea que permite que el gas y el petróleo que están atrapados en la roca o en pequeños lugares donde no se puede extraer de forma tradicional, bueno, se libere y de esa forma se pueda extraer. Esto se ha utilizado en países como Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, se han hecho algunas experiencias en México, en Bolivia, en Argentina, ahí en la zona de Vaca Muerta, que es una zona donde hay mucha polémica sobre esta tecnología. El tema es, bueno, en realidad, los riesgos. Esta explosión subterránea no sabemos qué consecuencias tiene, desde el punto de vista sísmico. Pone en riesgo las reservas de agua subterránea, que si bien están generalmente mucho más arriba, pero pueden ser afectadas, pueden ser contaminadas, y el agua subterránea, si bien es una reserva muy importante, como tiene Uruguay, por ejemplo, y en muy buena calidad, es muy difícil de contaminarla, pero una vez contaminada también es muy difícil después de recuperarla como recurso. Entonces, el riesgo allí es muy importante y esto llevó a que Uruguay se diera una discusión en el periodo pasado, con varios proyectos de ley que se presentaron tanto en el Senado como en diputados. Finalmente se aprobó una moratoria, que es una prohibición con plazo de 4 años, que vence justamente durante este año, en el mes de diciembre. Y bueno, un poco la idea es, en el estudio se ha venido conversando, se ha venido de alguna manera también con una comisión de técnicos que está trabajando en analizar la tecnología y los riesgos. Ahí está, sí es tan claro que tiene una afectación sobre el medio ambiente y sobre una posible contaminación del acuífero. ¿Por qué un equipo de expertos del Ministerio de Industria tiene que hacer una nueva evaluación? Bueno, de industria y de ambiente, porque realmente los casos que se han dado en diferentes países han tenido diferentes consecuencias y hay que estudiarlo caso a caso también según lo que es la posibilidad de reserva en el país y la posibilidad también digamos, lo que es nuestra geología y lo que es nuestra conformación del subsuelo, a ver de qué manera se pueden evitar o no los riesgos ambientales. Por eso está estudiando el grupo de trabajo. En Uruguay no se ha encontrado tampoco el recurso como tal, pero bueno, adelantándonos a esa discusión, nosotros hemos propuesto en el periodo pasado, fuimos uno de los impulsores de proyectos, de que había que prohibirlo en función de que, más allá de que no esté hoy encontrado ese recurso, el recurso que sí encontramos y tenemos es el agua subterránea, claro, que es un recurso muy importante y que nos parece que en el mundo que se viene es el que hay que cuidar y proteger porque sin agua no hay desarrollo. Capaz que sin petróleo nosotros nos hemos desarrollado como país durante tantos años.
O sea, es casi un hecho que esta comisión va a hacer una recomendación de continuar con esta prohibición. Seguramente lo que va a hacer más que nada es darnos información técnica. Básicamente la decisión va a estar en las autoridades y por eso ya hemos conversado con el Ministerio de Industria, por supuesto que con el Ministro de Ambiente, el Ministerio de Industria y con el propio Presidente de la República a los efectos de, bueno, consensuar, continuar con la prohibición y ya estamos manejando la posibilidad de que sean 10 años. Estamos encaminados hacia eso, ¿no? ¿Por qué por 10 años si no ya has generado una ley donde se prohíba en Uruguay el fracking? Yo sería partidario de prohibirlo, pero en realidad hay que buscar el equilibrio y lo que dicen de alguna forma de los sectores que trabajan en el tema de energía y de buscar este tipo de recursos es que, bueno, mañana la tecnología puede cambiar y puede haber de alguna manera descubrimientos, investigaciones que den nuevos hallazgos de tecnologías que garanticen la inocuidad o el no impacto en el ambiente o en el agua subterránea. Pero bueno, es un tema de discusión, por eso como el Uruguay se dio como primera solución de bastante consenso en el Parlamento esta prohibición por plazo, bueno, ahora sería extenderla y por un plazo un poco mayor al que se hizo la vez anterior. Ahora, Marida, cuando hablamos del agua subterránea, para no confundir, ¿hablamos del acuífero guaraní o son dos cosas completamente diferentes? Incluye el acuífero guaraní. Incluye. El acuífero guaraní es un recurso muy importante, ocupa más o menos el 20% de nuestro territorio, pero el acuífero está en nuestro país solamente en el 3%, o sea, el 97% está fuera del Uruguay. Brasil, Paraguay y Argentina, son los países es una de las reservas de agua dulce más ricas del mundo. Sí, sí, como reservorio es de las más importantes. Y Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Qué piensan con respecto al fracking? En Brasil hay algunos estados que está prohibido. En Paraná, por ejemplo, está prohibido. En Paraguay no ha habido exploraciones. Paraguay como que, digamos, tiene entendido que no tiene petróleo y no ha ido a buscar ese recurso. Y Argentina sí está utilizándolo más contra la cordillera, fuera del área del acuífero guaraní, pero lo está utilizando y es un riesgo. Para eso tenemos un trabajo del sistema acuífero guaraní que estamos también lanzando este año, pensando en trabajar entre los 4 países en un proyecto para, bueno, proteger este acuífero y generar algunas normas, algunas recomendaciones para que los países lo adopten, tal vez algún acuerdo internacional en el futuro en el cual, bueno, nos comprometamos a un manejo sostenible de este recurso y a la protección de este recurso, que si bien está presente en los 4 países, pero tiene puntos de conexión muy importantes y si se afecta en un lado, seguramente también se afecta en otro. Claro. Claro, es decir, hablando a propósito del tema que usted decía de la contaminación, a ver, de nada nos sirve que ese porcentaje que tenemos del acuífero nosotros lo cuidemos si quienes tienen el mayor porcentaje de repente no lo hacen de la misma manera, ¿no? Por eso creo que tenemos que ir hacia un análisis más compartido de este recurso, así como lo hemos hecho en su momento con los ríos o con las cuencas que nos unen con los países. El tema del acuífero guaraní es un recurso muy importante, muy valioso para el mundo del futuro. Por lo tanto, creo que tenemos ahí una enorme responsabilidad de consensuarlo y de acordar algunas pautas de uso común, no solamente en lo que es la ausencia de contaminación y de impacto, sino también en el uso racional del recurso, para que el uso muy excesivo en un lugar tampoco traiga la escasez en otro, ¿no? A propósito entonces del fracking y del trabajo que se ha hecho en Uruguay, ¿esto quiere decir que por 10 años más no habrá exploración, o sea, que se suspende el interés posible en hidrocarburos en nuestro país? Bueno, no, porque en realidad hay algunas empresas trabajando que también vienen de contratos que vienen de hace algún tiempo, que están trabajando sobre todo investigando en la plataforma continental, en el mar uruguayo, a ver si existe este recurso. Yo creo que son algunas búsquedas, más allá de lo interesante que puede ser para el país encontrar este recurso. Me parece que en el mundo estamos yendo hacia una descarbonización de la economía y de la industria, del transporte. Ahora todo el tema de los anuncios que hay de movilidad eléctrica. Creo que en poco tiempo ya el tema del petróleo no es como lo teníamos en el chip del siglo XX, que era como encontrar petróleo, era encontrar la solución del país. Me parece que hoy tenemos otros valores mucho más importantes y sin duda que el agua dulce es un recurso muy importante, muy valioso. Por lo tanto, siguen algunas exploraciones y algunos intereses atados a esa vieja concepción,
pero vamos hacia un mundo en el que ya no es tan importante, ¿no? Y ya en los pocos minutitos que nos quedan, y para seguir un poco hablando de las reservas de agua y los acuíferos, ¿qué pasa con el de Raigón? Se había hablado que ahí había una situación de contaminación por la actividad agropecuaria. Sí, no tanto la actividad agropecuaria. Allí está la presencia, en nuestros acuíferos también existe naturalmente el cianuro. Y allí hay algunos índices de cianuro en algunos lugares que se han encontrado que generan un poco de preocupación porque es natural, está en el subsuelo, y lo que eso exige tal vez es el tratamiento del agua cuando se alumbra, cuando se extrae del subsuelo. Pero no es porque ya había una acción humana, entonces. No, allí no. Allí, bueno, puede haber algún lugar en alguna napa freática muy superficial que exista, sí. Algunas actividades que puedan afectar, sí, exacto. Eso puede pasar, incluso con la falta de saneamiento, que es para otro capítulo, que es un tema que también vamos a encarar en esta nueva instancia de una fuerte inversión para mejorar el tratamiento de aguas. Puede haber impactos en las aguas subterráneas, pero en realidad las aguas subterráneas están bastante protegidas por sí, por las capas geológicas, y allí hay algunos elementos que nos preocupan como este tipo de sustancias, pero que no son tanto de la actividad humana, sino que son presencias naturales en el subsuelo, ¿no? Vamos a agradecerle al subsecretario del Ministerio de Ambiente, obviamente muchos otros temas. Hoy específicamente nos queríamos meter en este tema del fracking, estos minutos que ha tenido en la mañana de Arriba Gente. Muy amable. Gracias a ustedes, un gusto. Así ha pasado Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente en la mañana de Arriba Gente. Ya nos vamos rápidamente a la pausa. Venimos enseguida para seguir compartiendo el periodístico del 10.